Bienvenidos de regreso a Instrucción Bíblica Básica en este estudio sobre el crecimiento cristiano. Luego de haber conocido al Señor, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y estamos viendo cómo Dios ha manifestado claramente su deseo de que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y hoy vamos a examinar el primero de esos elementos que ya mencionamos antes, indispensables para el crecimiento cristiano: el estudio, la lectura de la Biblia. La Biblia en el crecimiento cristiano. Pero primero repasemos ese verso que está sirviendo de guía para estos estudios. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. A ver si puedes recordar estos 6 elementos que hemos mencionado como parte indispensable del crecimiento cristiano. ¿Recuerdas? Forman la palabra boceto. Detén el vídeo en lo que piensas en la contestación. Muy bien. Biblia, oración, congregación, Espíritu Santo, trabajo o ministerio y obediencia. Y hoy, como hemos dicho, comenzamos por el primer elemento: la Biblia en el crecimiento cristiano. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, fue escrita por hombres de Dios que fueron inspirados por Él. Encontramos en total unos 40 autores diferentes. Fue escrita en 2 continentes, en 3 idiomas y a lo largo de 1400 años. Sin embargo, esta no se contradice, es coherente, una milagrosa unidad. Ante todo, dice en 2 de Pedro, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por supuesto que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, por eso es que a la Biblia le llamamos la palabra de Dios. Por versos como este y otros que veremos más adelante es que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios e indispensable en nuestro crecimiento. En base al siguiente versículo y otros, afirmamos algo aún más sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De manera que no solo decimos que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también vemos que la Biblia dice sobre sí misma que ella es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Y aquí hablamos de inspiración no en el sentido de un poeta que se inspira, valga la redundancia, al escribir un poema, sino que Dios de una manera especial y a través de su Espíritu Santo dirige a los escritores bíblicos, no como un dictado, pero de eso ya hablaremos en otro momento. En este mismo versículo que acabamos de ver, comenzamos a observar el efecto beneficioso del estudio de la Biblia en el crecimiento cristiano, porque recuerda que estamos hablando de este primer elemento de estos 6 necesarios para el crecimiento cristiano: la Biblia, la palabra de Dios. Leemos el texto nuevamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra.